Revelan una posible causa de lo que habría provocado el derrumbe del edificio en Surfside, en Florida, hace 2 años. Entérese qué es lo que revela la investigación de esta tragedia donde 98 personas perdieron la vida. Guerra entre Gavin Newsom y Ron DeSantis. Los gobernadores de California y la Florida enfrascados en una batalla política de palabras y desafíos. Graduación binacional de varios estudiantes latinos. Sus familiares no pudieron acompañarlos en Estados Unidos y les organizan una ceremonia al otro lado de la frontera. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con los reveladores detalles que han encontrado los investigadores acerca del colapso del edificio en Surfside, en Florida, el pasado junio del 2021. Dicen que la estructura tenía fallas severas. Anthony Belchi con los detalles de la reunión que se llevó a cabo este jueves. Este fue el momento en el que el Champlain Towers en la ciudad de Surfside, colindante a Miami, se desplomaba en cuestión de segundos. Era la noche del 23 de junio de 2021, vísperas de San Juan. 98 personas murieron atrapadas entre los escombros. Fue muy duro para todos, me imagino para la gente que vivían ahí más, ¿no? Vi en las noticias que fue algo espantoso. Después de casi 2 años continúan las investigaciones para aclarar qué fue exactamente lo que ocurrió. El Comité Nacional de Construcciones Seguras, dependiente del gobierno federal, ha concluido ahora que la torre colapsada tenía fallas severas en la zona norte de la piscina. Se agregaron columnas de concreto como estas, muy pesadas, y eso pudo ocasionar la tragedia, pero no lo tienen claro. Sin nociones preconcebidas, investigaremos todas las posibles hipótesis que expliquen lo que sucedió aquí. También se ha sabido que el condominio tenía violación de códigos de construcción, por lo que todo apunta a que fue una mezcla de factores lo que provocó el derrumbe del edificio. Debemos entender las características geológicas debajo del sitio del edificio y las propiedades del sistema de cimentación del edificio. En este almacén, ingenieros y expertos en construcción siguen investigando los escombros, quieren saber qué pasó para que algo así no vuelva a ocurrir. Hemos recopilado datos sobre los escombros por medio de métodos de detección a una distancia, como drones e instrumentos LiDAR. Y es que después de todo este tiempo aún hay demasiadas preguntas sin resolver. Las respuestas aún podrían tardar varios años. Desde Surfside, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. El gobernador republicano Ron DeSantis de Florida intensificó su enemistad con el gobernador de California, Gavin Newsom. En una conferencia de prensa, DeSantis desafió a Newsom para que corra contra el presidente Joe Biden y agregue su nombre a la contienda presidencial. Dayani López con los detalles. Dayani, buenas noches. José, muy buenas noches. Y en las últimas semanas, ambos gobernadores han intercambiado críticas en temas de inmigración, educación, género y hasta cultura. Y hoy, DeSantis, durante una conferencia de prensa en Florida, le respondió a Newsom que si quiere un debate en persona con él, que se deje de rodeos y lance su candidatura presidencial. Días después de que el gobernador Gavin Newsom concediera una entrevista con el canal Fox News y mostrara su oposición contra la agenda antimigrante de Ron DeSantis, este jueves el gobernador de la Florida, durante una conferencia de prensa, se burló de Newsom y le dijo que tiene una fijación muy seria con su estado y lo desafió a que entre a la carrera presidencial. What I would tell him is, you know what? Stop pussyfooting around. Are you going to throw your hat in the ring and challenge Joe? Are you going to get in and do it? Para algunos analistas políticos, esto solo fue una táctica de distracción. Y muy interesante porque esa conferencia era para firmar el presupuesto de la Florida, donde ha cortado millones y millones de dólares de muchos proyectos y no ha dado la lista. O sea, que él no quería que nadie le preguntara de qué es lo que había cortado. Por lo tanto, habla entonces de el gobernador Newsom. Horas más tarde, el gobernador Newsom, por medio de este tuit, le contestó: entonces, ¿se aceptó el desafío del debate o también necesitas tus notas para eso? Yo creo que DeSantis le cerró la puerta en estos momentos. O sea, le puso unas condiciones. Dijo, no te tengo miedo, yo estoy dispuesto a debatirte, pero la condición es que tú tienes que ser candidato presidencial, porque si no, entonces, ¿de qué estamos hablando? Newsom, en su entrevista con el presentador conservador Sean Hannity, respondió que él está dispuesto a tener un debate con Ron DeSantis de hasta 3 horas y sin usar notas.
Las tensiones entre los dos gobernadores aumentaron después de que una docena de migrantes de la frontera de Texas fueron trasladados en avión a Sacramento, California, por la División de Manejo de Emergencias de Florida, por lo que Newsom amenazó a DeSantis por secuestro. Creo que Gavin Newsom está buscando la atención, está llamando la atención, y una de las cosas que él está haciendo para eso es atacar a nuestro gobernador. José, y el gobernador Gavin Newsom sostiene que no tiene intenciones de desafiar la nominación presidencial demócrata y que apoya al presidente Joe Biden. Por otro lado, se espera que intensifique esta batalla entre los gobernadores. Mientras tanto, el equipo de la campaña de DeSantis ya puso a la venta unas camisetas que dicen "deja de ser indeciso". José. Mucho de qué hablar todavía. Gracias, Dayana, y buenas noches. Vamos a otra información. La alcaldesa de Los Ángeles criticó fuertemente las acciones del gobernador de Texas. Esto por enviar migrantes en autobuses a la ciudad angelina. Karen Bass aseguró que, y cito, es un truco despreciable, pero que la ciudad de Los Ángeles ya estaba preparada. La alcaldesa dijo que los 42 migrantes que llegaron desde Texas han sido atendidos por la ciudad y también por organizaciones en favor de los inmigrantes. El Servicio de Migración estableció nuevas reglas de criterios de elegibilidad para agilizar la obtención de algunos permisos de trabajo en lo que dominan casos especiales. ¿Pero quiénes califican? Desde Washington, Alfredo Miranda nos explica. El Servicio de Inmigración ha hecho públicas nuevas directrices para que ciertos inmigrantes que enfrentan situaciones urgentes puedan obtener permisos de trabajo de manera expedita. Está dando la opción a ciertos aplicantes que tienen peticiones laborales de que puedan acudir a un permiso de trabajo por razones de emergencia, mientras que el caso está pendiente. Inmigración les va a dar esta nueva opción a estos aplicantes bajo visas de trabajo. Según la nueva directriz, los inmigrantes que quieran calificar deben reunir ciertos requisitos, tales como el formulario I-140, petición de inmigrante para trabajadores extranjeros, aprobado. El solicitante debe tener estatus de no inmigrante válido, en las categorías que se muestran en pantalla. Que el solicitante no haya presentado solicitud de ajuste de estatus. Que el solicitante no haya sido condenado por un delito grave o 2 o más delitos menores. Es un beneficio que se les da a estos aplicantes porque ya se sabe que van a aplicar para la residencia permanente, solamente es cosa de tiempo antes de que reciban la residencia. El Servicio de Inmigración considera circunstancias urgentes o apremiantes las enfermedades graves y discapacidades, disputas o represalias del empleador, interrupción significativa para el empleador y que la falta del permiso de trabajo le cause otros daños sustanciales al solicitante. La medida solo afecta a cierto grupo de inmigrantes. Si son inmigrantes y tienen una aplicación, una petición de un familiar, una visa familiar, y están esperando 15 a 20 años a que esa visa sea vigente, ellos no van a ser elegibles. Según nuestro experto, el Servicio de Inmigración habría asumido la medida con base en el retraso que enfrenta en el procesamiento de estos trámites y la necesidad de contar con trabajadores. Estos aplicantes que han comprobado que tienen un lugar en la economía aquí, se les va a dar la residencia por su posición de laboral que tienen, ingenieros, doctores, personas con capacidades excepcionales, que es urgente darles un permiso de trabajo y no se queden con las manos vacías mientras que esperan a la residencia. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Le imponen cargos a Jack Teixeira. Él es el sospechoso de filtrar documentos confidenciales del Pentágono. El exmiembro de la Guardia Nacional, a quien ve en pantalla, fue acusado por un gran jurado de 6 cargos de retención y la filtración deliberada de información confidencial de Defensa Nacional. Teixeira es investigado por distribuir esta información a través de una plataforma de juegos por Internet. En Denver, un oficial de la policía fue atropellado en medio de las celebraciones del equipo de baloncesto, los campeones Denver Nuggets, a pocas cuadras de terminar el desfile de los campeones de la NBA. Un camión de bomberos arrolló al uniformado. Este fue atendido en el momento por varios de sus compañeros. Luego fue llevado con heridas graves a un hospital cercano. El incidente aún se encuentra bajo investigación. Y Guatemala se alista para sus próximas elecciones presidenciales a llevarse a cabo el próximo 25 de junio. Sin embargo, los votantes siguen apáticos hacia todos los candidatos que buscan llegar a la presidencia. José Flores desde Guatemala nos tiene el siguiente reportaje. Apatía y desesperanza invade el corazón de millones de guatemaltecos que no ven una solución a sus problemas entre los 22 candidatos a la presidencia de la República para las elecciones generales que se llevarán a cabo la próxima semana.
cualquier candidato que quede no se va a fijar en la gente pobre. Desgraciadamente no tenemos un candidato nuevo, ni solo las mismas caras, en pocas palabras los mismos mañosos. La campaña electoral ha sido invadida por gran cantidad de candidatos que no han logrado presentar convincentes planes de trabajo que permitan a los pobladores tener alguna esperanza para poder salir de la difícil situación económica en la que se encuentran. Todos son lo mismo, nadie va a ofrecer ninguna solución a los problemas de la ciudadanía, porque todos solo son promesas. Después de las elecciones todo vuelve a caer en sacos rotos. Por el momento, Sandra Torres, Edmond Mulet y Suri Ríos encabezan las encuestas y son los favoritos para ganar la contienda electoral. 3 candidatos de la oposición, Roberto Arzú, Carlos Pineda y Telma Cabrera, fueron expulsados de la contienda y aseguraron que esa decisión obedece a que criticaron a las autoridades del actual gobierno. Perdimos ante un sistema fallido, un sistema cobarde que no se animó a dejarme participar en unas elecciones libres. Miles de guatemaltecos están convencidos que ninguno de los candidatos que están actualmente en la contienda ha presentado un plan que les permita salir adelante, por lo que gran cantidad de personas están pensando en seguir migrando para buscar un mejor futuro en Estados Unidos. En Guatemala, José Flores, Noticias de Estrella TV. Pasamos a información del Perú, donde hay novedades en torno a la presidenta de ese país, Dina Boluarte. El día de hoy manifestó que no renunciará a la presidencia y se mantendrá en el cargo hasta el año 2026. En diciembre del 2022 aseguró que había llegado a un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones para el mes de abril del 2024. Esto ante la destitución del entonces presidente Pedro Castillo. Hoy, sin embargo, manifestó que el tema está cerrado y que seguirá adelante hasta julio del 2026. Una breve pausa, regresamos con más información. Migrantes en la frontera sur sufren los efectos de la impresionante ola de calor. Un terrible accidente en Canadá es considerada la tragedia de tráfico más grande en la historia de ese país. Imágenes y detalles al regresar. Nos dicen que hay que prestar mucha atención porque hay alerta en el país por severos cambios en el clima. Olas de calor, tormentas y tornados amenazan a varios estados. Laura Ortega nos amplía esta información. Cerca de 20 millones de personas en la zona centro y sureste de Estados Unidos continúan siendo golpeados por un evento meteorológico que ya ha causado estragos. Después de una devastadora jornada de tornados, enormes granizos y vientos intensos durante la noche del miércoles, las condiciones severas continuarán hasta el fin de semana en varias regiones del país, cubriendo cerca de 12 estados. El Servicio Meteorológico Nacional emitió múltiples advertencias de tornado, especialmente en el sureste de Alabama y Georgia, donde se han registrado ráfagas de viento de más de 90 millas por hora que ya han causado daños en viviendas y comercios. Sin embargo, la alerta se extendió hasta Oklahoma y Kansas. Por otro lado, en Texas ya se sienten los estragos de una intensa ola de calor y continuará así hasta el fin de semana, en donde se esperan temperaturas superiores a los 120 grados, además de una agobiante humedad que provocó que se activaran las alertas de incendio al oeste del estado, así como al sureste de Arizona y Nuevo México. Las autoridades han advertido que el índice de calor que se sentirá en la zona durante los próximos días podrían resultar muy peligrosos, sobre todo para las personas que trabajan al aire libre. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Y otros que también sufren por la fuerte ola de calor son los migrantes que se encuentran en la frontera norte de la República Mexicana esperando sus citas de asilo en Estados Unidos. El inclemente calor empieza a cobrarles factura. Vamos a Matamoros, Tamaulipas. Desde ahí Martín Juárez habló con algunos de ellos. No, en el día es fuerte, hay que tener mucha paciencia, la calor es demasiado fuerte. Nunca había tenido tanta calor como aquí. La ola de calor ha traído temperaturas de hasta 116 grados Fahrenheit en la frontera norte de Tamaulipas, afectando en gran medida a los migrantes que esperan una cita de asilo en los Estados Unidos. Demasiado fuerte la calor, no se soporta. Incluso el río todo contaminado así como está, si se tiene que meter uno al río para sofocar la calor. Ya he hecho 3 registros y no me ha salido todavía la cita.
Entonces, o sea, queremos que de verdad nos ayuden con eso porque ya es un poco difícil. Hace pocos días hubo mucha lluvia, fue horrible aquí. Ahorita ya es la calor y de verdad es un poco fuerte tanto para los niños, para uno. De verdad necesitamos ayuda en eso. El campamento para migrantes carece de energía eléctrica, las moscas y los mosquitos son focos de infección que abundan y las altas temperaturas descomponen muy rápido los alimentos. Mi compañera está enferma en la cama ya también, ya le empezó con la bacteria, la diarrea, las cosas así. Y hay que, como decir, tratar de sobrevivir mientras tanto que estamos aquí por la cita, porque muchos quisimos esperar legalmente, pero ya llevamos 3, 4 meses, 5 meses. El secretario de Salud en el estado, Vicente Hernández Navarro, ha confirmado que debido a las altas temperaturas que superan los 116 grados Fahrenheit de sensación térmica prácticamente en todo Tamaulipas, se han registrado 3 pacientes hospitalizados, 2 por golpe de calor y 1 por insolación en los municipios de Río Bravo y Matamoros. Desde Tamaulipas, México, Martín Juárez, Noticias Estrella TV. En otra información, una pareja de estadounidenses fue encontrada muerta en un prestigioso hotel de México. Esto es lo que sabemos. Las víctimas, identificadas como Abby Lutz, de 28 años, y Jan Hitchcock, de 41, fueron encontradas en el Hotel Rancho Pescadero en Baja California Sur. Según las autoridades, la pareja, que era oriunda de Newport Beach, California, murió debido a inhalación de una sustancia tóxica que aún están por determinar qué era. Y una lamentable tragedia se ha reportado en Canadá. 15 personas murieron en un aparatoso accidente en una autopista del país. El hecho sucedió en la provincia de Manitoba, justo después de que un camión semirremolque golpeara una camioneta que transportaba ancianos y a discapacitados. Este sería uno de los accidentes de tráfico más mortales en la historia del país vecino. Vamos a una pausa. Hay más noticias. En cuanto regresemos, sigan con nosotros. Estudiantes de San Diego, California, recibieron su diploma en Tijuana. Le diremos por qué fueron a celebrar al otro lado de la frontera. Santos Movimiento se arma tremenda polémica tras difundirse el video de este sacerdote bailarín. Este jueves se llevó a cabo una graduación binacional. Más de 65 estudiantes de San Diego, California, decidieron pasar la frontera hacia México y graduarse allí donde los esperaban sus familiares que han sido deportados. Yolanda Morales, desde Tijuana, nos tiene esta historia. Con el himno nacional mexicano, su bandera y en su tierra, México, más de 70 estudiantes de Southwestern College se graduaron en una ceremonia en Tijuana. Por primera vez, estudiantes que acudieron a la escuela en San Diego festejaron en México. Hay una necesidad y hay una demanda. Estamos hablando de estudiantes que quieren ser reconocidos también aquí en su país. Sabemos que hay muchos estudiantes que también pues tienen padres que tal vez fueron deportados, no pueden cruzar a Estados Unidos, y para muchos padres esta va a ser la primera vez que les va a tocar ver a su hijo o a su hija graduarse. Elizabeth es una de las estudiantes que se graduó con honores, una historia de dificultades y de logros que la han convertido en trabajadora social. El inglés fue un problema. Empecé mis estudios cuando la pandemia empezó, hice todo, 2020 empecé todo, fue en verano. Hice nomás una clase porque no me animaba a tomar más. Yo decía, ay no voy a saber escribir bien el inglés porque se me dificultaba todavía. El esposo de Elizabeth está contento de compartir con ella este logro del lado mexicano, ya que él es deportado desde hace más de 5 años. Pues no pude cruzar, no puedo cruzar por el otro lado y a la vez orgulloso, como si le digo, porque pues está logrando sus sueños que ella siempre se ha propuesto. Se calcula que más del 60% de mexicanos en la frontera no cruzan a Estados Unidos. Muchos de ellos tienen familiares que hacen vida binacional. 2 nacionalidades, un mismo origen. Más de 70 estudiantes de Estados Unidos llegan a México a cumplir su sueño de graduación. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticias Estrella TV. Una tragedia se vivió en Italia ocasionada por un grupo de youtubers. Los jóvenes creadores del canal conocido como The Borderline ocasionaron la muerte de un niño de 5 años y heridas graves a su mamá y a una hermanita de 3 años. Realizaban un video en el que manejaban un auto lujoso por 50 horas sin parar, cuando el cansancio los venció y terminaron chocando el auto de la madre de los menores. No se vayan, tenemos más información al regresar a cierre de edición. En Brasil acusan a un supuesto sacerdote de bailar sensualmente y rendirse al pecado. Eso dice.
En China, los clientes de un restaurante salieron volando por los fuertes vientos. Se vieron envueltos en medio de una tormenta que amenazaba con volar el techo del lugar. Ante esto, intentaron sostener la estructura cuando una ráfaga de viento los levantó por los aires. Una de las personas resultó con serias fracturas. Y por último, un supuesto, y subrayamos supuesto sacerdote en Brasil, despierta críticas y elogios por bailar demasiado bien y apretadito con una mujer. Vea las imágenes. El polémico video le sigue dando la vuelta al mundo en redes sociales. Ahí se ve al supuesto sacerdote sacando los pasos, dicen, prohibidos, sin retirarse siquiera la sotana. En las redes algunos han aplaudido al hombre y otros aseguran que es solamente un disfraz y que no es un religioso, sino un impostor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronsta. Los esperamos el día de mañana.